Estados Unidos ha mantenido su puesto de potencia mundial desde terminada la Primera Guerra Mundial. Y a pesar de que ha tenido altibajos a lo largo de estos 100 años de historia, no cabe duda que cuando uno piensa en prosperidad económica, nuestra mente viaja automáticamente a Estados Unidos. Y en el imaginario colectivo aún está presente el gran sueño americano. De la mano de Estados Unidos, el dólar se ha posicionado como la moneda más importante a nivel global, tomando el puesto número 1 en porcentaje de transacciones comerciales realizadas diariamente. Esto ha sido mucho más marcado desde que en 1971 se rompió completamente con el patrón oro, convirtiéndose el dólar ahora en un activo refugio al que los inversionistas acuden cuando estamos en tiempos de crisis para proteger su patrimonio. Justo esto lo vimos el año pasado, cuando el dólar alcanzó el mayor precio frente al peso mexicano, teniendo un valor de 25 pesos. Pero ahora, en enero de 2020, estamos alrededor de los 20 pesos. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Por qué, si seguimos en una crisis, el valor del dólar ahora ha ido bajando? Y no solo eso, hace una semana nos encontramos con una escena de película que nadie podía esperar que fuera real, y fue la toma del Capitolio. Así como se escucha, gente queriendo entrar a la sede del gobierno de Estados Unidos. Hay que recordar que la economía se basa mucho en la confianza, en la percepción. Los inversionistas ponen su dinero en el lugar donde creen que no solo va a tener mayor rendimiento, sino creen que va a estar seguro. Y sobre todo en tiempos de crisis. Ese mismo día en el que se hizo la toma del Capitolio, el dólar pasó de un poquito más de los 20 pesos a llegar hasta un nivel de 19.70 aproximadamente. Así que ya vimos cómo este tipo de situaciones pueden afectar la economía de un país o a nivel global. Así que hoy vamos a hacer un análisis de qué es lo que puede estar pasando con el dólar, si va a seguir su hegemonía mundial o si al contrario puede empezar a perder valor y es mejor buscar otro activo donde invertir. Así que este es un canal de finanzas y no nos vamos a quedar solo hablando, vamos a los números. Para empezar con el análisis, vamos a ver justo cómo se ha comportado el tipo de cambio de dólar, peso, a lo largo del 2020 hasta este momento. Estamos viendo la gráfica de la paridad dólar estadounidense, peso mexicano. Podemos ver cómo al inicio del 2020 estábamos alrededor del 1860, 1890, no llegábamos al tipo de cambio de 19 pesos. Pero conforme se va acercando la noticia de un nuevo virus a finales de febrero, ya podemos ver cómo empezamos a rozar los 20 pesos con un valor de 19.60, 19.70. Muy interesante porque una vez que ya se empieza a expandir la noticia ahora como tal de una cuarentena, de una pandemia, vemos como en menos de 20 días se da una subida exponencial en el tipo de cambio, llegando aquí en el máximo el 23 de marzo a un tipo de cambio de 25.36, 25.33, ¿vale? Pero después de esto vemos cómo tiene aquí cierta volatilidad, todavía está alcista, pero después de mitad de año empieza ahora sí la tendencia bajista. Y vamos alcistas aquí y empezamos a ir bajistas de este lado. Para entender esto, como les decía, la economía no solo se trata se trata de confianza, pero no solo se trata de eso, sino de los numeritos. ¿A qué me refiero con numeritos? Bueno, vamos a ver qué fue lo que se hizo, qué fue lo que hizo la Reserva Federal para apoyar la economía en estos momentos. Tenemos esta noticia bastante interesante en la que el país nos dice que la Fed lanza el mayor estímulo económico desde la gran recesión. Es decir, que se hizo una inyección de capital enorme, que quiere decir que se imprimió muchísimo dinero. Se imprimió muchísimo dinero, muchísimos dólares para apoyar a la economía con créditos a empresas, a pymes, a personas físicas también. Entonces, esto vemos
cómo puede llegar a afectar. ¿Por qué? Recordemos que en cuanto se rompe el patrón oro, todas las monedas, entre ellas el dólar, se vuelven un activo volátil que se maneja por oferta y demanda. ¿Y qué pasó aquí? Exacto, subió la oferta con toda la impresión de billetes. Esta noticia es del 15 de marzo, ¿vale? Ahora, justamente para poder entender qué está pasando con el mercado, vamos a analizar a la par con el gráfico del índice SP500. Esto es lo que nos demuestra cómo se comporta en general la bolsa de valores de Estados Unidos, pero es la más importante. Vemos como aquí teníamos máximos históricos a inicios del 2020 y a partir de finales de febrero empezamos a bajar. Y el punto más bajo de la bolsa fue el 23 de marzo del 20. ¿Recuerdan esa fecha? Exactamente. Fue el punto máximo del valor del dólar. Pero una vez que empiezan a salir estos estímulos fiscales, la bolsa empieza a subir y vean cómo hay un pico aquí. Y es ese pico que vemos hacia abajo en el dólar. Después bajó un poco más la bolsa y es esta subida que vemos aquí. Si ven las fechas 3 de abril y acá 1, 2, 3 de abril. Estas bajadas también. ¿Ok? Pero entonces empieza a subir la bolsa ahora y el dólar empieza a bajar. ¿Qué fue lo que pasó? Pues porque hubo más estímulos económicos. Esta noticia es de mediados finales de abril del 2020, en el que la bolsa empieza a subir gracias al apoyo del gobierno. Ahora, si ustedes ya vieron los videos sobre ciclo económico que tenemos en el canal, pueden entender un poquito esta parte en el que, claro, el gobierno tiene que apoyar a que no caiga la economía, a subsidiar algunas cosas para pues, poder mantener empleos, etcétera. Pero aquí empezamos a rozar esa barrera y entonces seguimos apoyando a la economía, sube la bolsa, pero el dólar empieza a bajar, ¿ok? Y aquí está el punto más interesante. Si vemos alrededor de este 19 de mayo, es donde había ciertos soportes alrededor de estas fechas. Aquí hay un soporte muy importante que había tenido el dólar, que lo había soportado, pero empieza a bajar. Rompe este soporte y se va hacia abajo y nunca más vuelve a llegar a este nivel. Al contrario, con la bolsa, busquemos esa misma fecha, 19 de mayo, aproximadamente aquí. Y si ven, se da un comportamiento contrario. Aquí había una serie de resistencias que estaban aguantando el precio, lo rompe y se va para arriba. Nunca más vuelve a bajar a este nivel. Este análisis es muy interesante. Ahora, ¿qué más podemos tomar en cuenta y por qué se empieza a desplomar el dólar? Bueno, tenemos otras noticias aquí. Estas son de julio del 2020, en la que la economía de Estados Unidos requiere de más estímulos, dice la Fed. Es decir, la Reserva Federal de Estados Unidos vuelve a sacar su plan de más estímulos económicos. Pero aquí el financiero nos hace un buen análisis en el que se hace una proyección de cuál es el porcentaje de estímulos fiscales correspondientes al PIB de cada país. Recuerden que las ganancias, o más bien el poder económico de cómo está la solvencia económica de cada país, se mide por el PIB. Esto lo pueden ver también en los videos del ciclo económico. Hasta este momento estaba la proyección de que estos estímulos económicos representaban un 14.8% del PIB anual. Pero entonces se empieza a hacer ya una estimación para final del 2020. Es decir, esto que estamos a punto de ver es total 2020, la estimación que se hace de la deuda pública. Deuda pública es este dinero que se está inyectando en la economía. Esto está en porcentaje y está muy interesante porque entonces aquí se hace una estimación que el paquete total de estímulos fiscales al término de 2020 va a ser del 131% correspondiente al PIB. Es decir, se están deudando más de lo que representa las ganancias del país a través del PIB. ¿Ok? Por eso
es que aquí empieza también a haber una desconfianza de cómo el dólar empieza a perder poder, empieza a perder pues credibilidad de cierta manera. No es que no haya gente que siga comprando dólares, pero ya el interés de los inversionistas puede llegar a ser menor. Y por ejemplo, aquí hacen una comparación con México, en el que el paquete de estímulos fiscales, económicos, en México estaría alrededor del 61% del PIB. Es decir, no llegamos a endeudarnos lo mismo que el PIB que tiene nuestro país. Eso es muy interesante, y entonces justo es cuando vemos cómo sube la bolsa y cómo el dólar después de julio empieza a tener estas bajadas. Ahora, como les decía, se conjuntaba no solo los números, sino también la parte de percepción, y aquí es donde entra la política. ¿Y qué tuvimos al inicio de este año? El asalto al Capitolio. Y esta es una frase muy importante, creo que resume muy bien lo que está pasando, y es que uno de los grandes problemas es que pensemos que Estados Unidos es perfecto, que no hay nada mejor que Estados Unidos. Pero tenemos una cosa que nunca nos esperábamos, y que al final, después de esta parte de estímulos económicos, de dinero en la economía que se está metiendo, que es deuda pública, y que de hecho ya se habla de una posible burbuja de deuda pública en Estados Unidos, aunado a todo eso está el cambio de presidente, temas ahora, pues si se puede llegar a pensar hasta en guerrillas dentro del territorio de Estados Unidos, una guerra civil, uno no sabe, pero empieza a perder esta percepción de estabilidad que todos teníamos. Así que les dejo por aquí para que vean las noticias, les paso los links, hagan su propio análisis, es bastante interesante hacer esta comparación, y pues ahora sí, vamos al resumen de todo esto. Todo lo que hemos visto en estos minutos podría resumirlo en que Estados Unidos y su economía no son más esta cosa perfecta que todos nos imaginábamos. Tiene muchas debilidades, no siempre tiene la respuesta exacta para la situación global. Así que hay que empezar a voltear a ver a las economías emergentes, y sobre todo echarle un gran vistazo al gigante rojo que viene a paso lento pero seguro a reclamar el puesto como potencia económica. Así es, se espera que en las próximas décadas sea China quien destrone por completo a Estados Unidos. Así que déjenme en los comentarios, por favor, ustedes qué opinan al respecto de todo esto. ¿Creen que en los próximos años tengamos un gran cambio en el sistema económico a nivel global? ¿Que el 2021 es el comienzo del fin para el dólar? ¿O al contrario, ustedes van a comprar aún más dólares el 2021? Sería muy interesante conocer su punto de vista, así que hagamos un buen debate. Nos vemos en el próximo video. Esto es Finanzas al Minuto y muchas gracias por su tiempo. Bye.